Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las actividades de esta jornada científica. Lo haremos con una mesa que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a hablar del retorno de la inversión. Bueno, comentaros que yo soy Bernabé Fernández, actualmente realizo mi actividad en el área de calidad de la Dirección de Planificación de Consejería. Y como os comentaba, vamos a hablar de un tema interesante que es el retorno de la inversión, ¿no? Yo creo que el Comité Científico del Congreso, al cual agradecemos la participación, yo creo que ha estado muy acertado en plantear los temas de coste e inversión, ¿no? Entre dos dualidades, el coste, la inmediatez, el corto plazo, el gasto que se genera a corto plazo, el coste no solo económico, sino ese coste personal que ya incluso a lo largo de esta mañana en algún momento se puso, ¿no? El dolor que representa ese coste inmediato para los profesionales, en estrés, en formación, una serie de necesidades, o una visión con más proyección de futuro, ¿no? Hablamos de inversión. Esa es la dualidad, ¿no? Una inversión que nos permita plantear mejoras en todos los ámbitos o en gran parte de los ámbitos de todo lo que es en el ámbito sanitario, ¿no? Y de eso, de lo que nos van a hablar los ponentes hoy, ¿no? Nos van a hablar de cuáles son las mejoras en los ámbitos de la información, y en este sentido hablará análisis de la información clínica. A mi izquierda, Iván Rancaño García, que es responsable médico de la implementación del Millennium aquí en el UCA. Otro ámbito de la información, que es la explotación de los indicadores de datos en enfermería, y para ello tenemos a Rosario Fernández Flórez, que es enfermera responsable funcional de sistemas de información de enfermería. Un ámbito importante de mejora que supone todas las TICs, en este caso, sería la ayuda a la toma de decisiones. Y para ello tenemos Miguel Alarguero Calero, a mi izquierda, que es farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria y analista clínico del programa de Historia Clínica de Electrónica de Millennium. Nos va a hablar de sistemas de ayuda en la toma de decisiones farmacoterapéuticas. Y cómo no, la gran pregunta, todas las TICs las TICs son eficientes, y para ello tenemos a Francisco Álvarez Menéndez, que es director de la Jefe de Laboratorio de Medicina de Luca, que nos va a hablar del impacto económico en el área de laboratorio. Estas herramientas son fundamentales en la mejora de los procesos, y Violeta Fernández García, que es especialista en anestesia y reanimación y coordinadora funcional de sistemas de información de anestesia y reanimación, nos va a hablar de la reingeniería de los procesos. Y luego los ámbitos, otra serie de ámbitos, como son la comunicación entre profesionales, la continuidad asistencial, tenemos la accesibilidad a los pacientes. Para ello tengo Crisanto Alonso Álvarez, al fondo a mi derecha, va a hablar de la accesibilidad de pacientes en el ámbito y todo el tema de la telemedicina, ¿no? Crisanto es oftalmólogo, es jefe de servicio de oftalmología del Hospital de Cabueñes y fue coordinador del proyecto de teleoftalmología en su momento en el área 1, ¿no? Otro aspecto importante de lo que es la intercomunicación, la continuidad asistencial, lo tenemos en el proyecto de teledermatología, para el cual Viviana Pérez Diego, que es MIR de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de la Calzada, nos va a presentar el proyecto y cómo aprender todos de todos, ¿no? Entonces, sin más, vamos a comenzar esta mesa. Los ponentes van a presentar el tema y luego al final yo creo que será interesante que vayáis preparando las preguntas para todos ellos. Bajaremos, iremos subiendo para las presentaciones y luego al final subiremos todos para el coloquio. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Entonces, Iván. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es una mala hora.
Espero que vaya bien. Bueno, ya me presentaron, soy responsable de implantación de Millennium aquí en el UCA, soy médico y trabajo en urgencias, aunque estos últimos años he estado prácticamente dedicado a la implantación de sistemas de información. Y me han pedido, quería dar las gracias al comité por permitirme participar en estas jornadas, y me han pedido que hable sobre este tema, análisis de la información clínica, que yo creo que es un tema importante y que a todos los que estamos en esto nos trae muchos quebraderos de cabeza. Es difícil, yo creo que tenemos un paradigma ahora que es como que estamos centrados en la atención al paciente. Nuestra misión es el paciente, que el paciente tratarlo de forma adecuada, cuidarlo de forma adecuada, y el centro de nuestra atención siempre es el paciente. Sin embargo, yo creo que ahora está habiendo un pequeño cambio, o un gran cambio, no sé cómo decirlo, un cambio de paradigma, donde ya no solo es el paciente, sino que son los pacientes en general, la comunidad, la población. Ya no solamente el paciente, que es la atención central del paciente. El paciente viene muchas veces al hospital y es él el que demanda la atención. Eso en los hospitales funciona así en primaria, y hace mucho tiempo que el propio médico es el que busca al paciente para mejorar la salud poblacional o la salud de la población. Y yo creo que llega un momento ya en que nosotros también tenemos que cambiar un poco este paradigma. Pero esto es difícil, es muy difícil. A mí me asombra a veces iniciativas como esta. Esta es una página que siempre que entro en ella a mí me maravilla. El Observatorio de la Salud es una página que tenemos aquí en Asturias, donde te dice, tú puedes ir escogiendo y mirando a ver las distintas zonas de salud, miras a ver dónde se muere más la gente, dónde hay mayor mortalidad, morbilidad, dónde hay más, y miras ahí Oviedo, Gijón, Avilés, no sé qué sitio, y puedes ir sabiendo dónde la población tiene una salud mejor, dónde está mejor la salud de la población. Si pudiésemos llevar esto mismo también a la atención especializada, a la atención primaria, por supuesto, pero a la atención especializada, que yo creo que es más deficitaria. ¿Qué problema tenemos aquí? Hay un problema grave, que es que lo primero que tenemos que tener es un buen registro de la información. Es decir, para poder localizar los pacientes que son susceptibles de mejorar su calidad de vida, su salud, tenemos que saber qué pacientes son. Tenemos que tener un registro de la información válido y fiable. Es clave. Si no está este registro así, no podremos encontrar a estos pacientes. Entonces, ¿de dónde viene nuestro registro de información? De todas estas cosas. Viene pues de la monitorización de los pacientes, que ya sabemos todos, de los informes clínicos, de los resultados que nos llegan del laboratorio, de los resultados de radiología, de los resultados de tantos sitios, de los apuntes que hace un médico, un profesional, una enfermera. De todas esas cosas depende la información clínica, y muchas veces esa información es difícil, no está bien categorizada, es difícil categorizarla para poder analizarla. Ese es el primer reto que tenemos. Poder tener una buena calidad de registro. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y ahora ya vamos a empezar a hablar un poquito de UCA. Nosotros, esto que veis aquí es la curva de pacientes. Aquí vemos los pacientes vistos, esto es de octubre del 2015 a agosto del 2016. Número de pacientes que hemos visto, y a la derecha, no sé si os fijáis, esa curva que pone ahí, que es el tiempo que dedicamos en la historia clínica por paciente. En este hospital es un hospital nuevo, donde se ha empezado todo nuevo, una historia clínica nueva, donde ha habido un tiempo, una curva de aprendizaje, en el cual al principio nos llevaba mucho tiempo investigar la vida de los pacientes en la historia clínica, y poco a poco ese tiempo hemos conseguido ajustarlo, bajarlo, hasta llegar a unos límites que veis ese que pone ahí, que es la media que tenemos ahora mismo de 23 minutos por paciente. Es el tiempo que estamos dentro de cada paciente en la historia clínica. Esto es fundamental. Una vez que estamos estables en esto, tenemos que ver si esto podemos mejorarlo todavía más. Aquí en este dibujo veis el tiempo que dedicamos a documentar un paciente, es decir, el tiempo que empleamos escribiendo la historia, escribiendo el informe, añadiendo diagnósticos, haciendo cosas en la historia. ¿Veis cómo también hemos conseguido bajar en todo este tiempo el tiempo que dedicamos a documentar? Documentar es muy importante, y encima hacerlo bien es más importante todavía, pero no puede llevarnos todo el tiempo de la atención al paciente. Tiene que ser una parte pequeñita, porque hay otra parte muy importante, que es ver al paciente, escuchar al paciente, hacer peticiones, hacer otro tipo de cosas, explorar al paciente. Por eso tenemos que minimizar el impacto de los sistemas de información en la atención al paciente, pero además tienen que sernos útiles. Bien, y yendo más al grano, esto que vemos aquí es ya cosas más concretas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo directo, que es ¿cuántas alergias documentamos en el paciente? Si yo documento una alergia en una historia clínica, en un informe,
en un apartado que se llama alergia. Si lo escribo a mano, cada vez que el paciente viene, tengo que andar escribiendo la alergia que tiene el paciente, copiándola y pegándola de informes anteriores. Eso me lleva muchísimo tiempo y lleva que lo tengo que hacer cada vez que viene el paciente. Hoy los sistemas de información permiten tener sitios específicos donde meter esa información, tanto antecedentes del paciente como alergias del paciente, de modo que si entre todos, todo el hospital documenta la historia del paciente, cuando el paciente viene es mucho más fácil de encontrar la información, es mucho más fácil documentar y lleva menos tiempo documentar, porque no tengo que volver a escribir las alergias, los antecedentes. Estamos acostumbrados todos los médicos a escribir los antecedentes, ya parece que te levantas por la mañana y ya empiezas a decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa? Y empiezas a decir, no hipertensión, no diabetes. Ya lo tenemos hecho la mayoría de las veces, ¿eh? Hay que aprovechar los sistemas de información. Además, nos permiten hacerlo de forma estructurada, de forma codificada, utilizando SNOMED, como hemos hablado hoy, o utilizando lo que sea, para poder mejorar la atención de los pacientes y ver exactamente que la visión del paciente sea rápida, ¿eh? No nos puede llevar mucho tiempo saber lo que tiene un paciente. ¿Y podemos actuar sobre esto? Yo creo que sí. Esto de aquí que vemos aquí en el primer gráfico, vemos los diagnósticos en nuestro sistema, en Millennium. Hay un apartado para meter los diagnósticos. Los utilizamos codificados con SNOMED. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un momento determinado decidimos que en el informe de alta los diagnósticos no se deberían poder meter en texto libre directamente, sino que habría que meterlo a través del módulo de diagnósticos. No sé si podréis averiguar dónde fue ese momento, pero yo creo que fue en diciembre del 2015. Aquí en urgencias se decidió que no se podía escribir el informe, el diagnóstico en texto libre. ¿Qué pasó? Al mes siguiente, ¡prum!, de repente los diagnósticos estaban en su sitio. Hubo unos días un poco de zozobra, pero enseguida se regularizó y te acostumbras a escribirlo ahí y ya lo tienes todo bien hecho y no genera mayores problemas, sino genera mejoras, al contrario. Ahora hemos hecho otro punto. Esta gráfica me gustaría enseñarla el mes que viene, porque este mes lo hemos hecho en hospitalización. De modo que esa gráfica, después de esa meseta, yo espero que el mes que viene tenga una subida hacia arriba. Importante, que nos permita decir que la documentación está estructurada, los diagnósticos están todos metidos de forma estructurada, que nos permite el qué. Ahora vamos a ver lo que nos permite hacer esto. También tenemos otras herramientas, como es el uso de protocolos, que además pueden ir asociados a los diagnósticos. De hecho, se asocian a los diagnósticos, haciendo todo esto que hablabais antes en la sesión de por la mañana, de asociación de SNOMED, diagnósticos, tratamientos, y asociarlo todo, integrarlo todo. Esto somos nosotros, es un dibujo. ¿Cómo manejamos la historia en nuestro hospital? Aquí vemos, estas son las especialidades médicas que tenemos, y vemos que tenemos servicios donde documentan muy bien. Veis aquí 14 servicios con muy poca oportunidad de mejora, donde la documentación es adecuada, documentan en poco tiempo y de forma estructurada lo hacen bien. Hay servicios que tenemos mejora y hay unos cuantos servicios, 16, que tenemos una gran oportunidad de mejora. Eso es bueno, tenemos trabajo para hacer. Esto hay que verlo, es algo positivo. Tenemos mucha tarea por delante. Entonces, después de esta introducción, ¿qué ventajas tiene para nosotros el hacer las cosas? ¿Qué ventajas tiene para el clínico el hacer una documentación estructurada? Que los datos clínicos no sean solamente un texto libre en un informe, sino hacerlo de una forma adecuada. Yo creo que tiene varias ventajas importantes. Uno de ellos es que nos permite resumir la información y categorizarla de modo que al visualizarla, la visualización sea más rápida. Nos permite ver antes a los pacientes. También nos permite crear reglas, alertas, que nos permiten alertar sobre problemas sobre el paciente, problemas que pueden tener. También nos permite hacer búsquedas de pacientes por patologías, por analíticas, por informes de rayos, hacer búsqueda de pacientes activa, buscar pacientes con determinadas patologías, y que tienen determinados tratamientos o que no los tienen y que queremos actuar de forma poblacional, no de forma individual, no a demanda del paciente, sino a demanda nuestra también. Y no solo esto, sino también explotar los datos, que es muy importante, aunque esté en último lugar. Estuve pensando las desventajas un rato y solo encontré la del tiempo. Imagino que si preguntase seguro que saldrían más, porque yo no soy muy corriente para estas cosas. Pero bueno, yo creo que la principal desventaja es el tiempo que lleva. Pero también hemos visto antes cómo el tiempo se consigue adecuar. El tiempo puede bajar, aprendiendo a manejar la historia, aprendiendo haciendo cambios en el modelo de historia. Esto
es un visor donde podemos ver todas las historias del paciente. Buscar aquí cosas es muy difícil. Sin embargo, ver aquí un resumen del paciente es fácil. De un tirón tengo allí la analítica, en medio los signos vitales, aquí los diagnósticos del paciente y los antecedentes. Un solo golpe de vista. En el otro tengo que ir uno por uno buscando las cosas que tiene el paciente. Si la documentación está estructurada, lo puedo hacer así. Y esto es real. Esto es una imagen sacada de un paciente de aquí de Millennium. Paciente de mentira. Puedo crear reglas de muchos tipos. Estas reglas son reglas que tenemos. Tenemos reglas de sepsis, que nos han permitido bajar el tiempo de puesta de primer antibiótico 60 minutos en una regla que hemos puesto hace 4 meses. Esto es un análisis así rápido, pero bueno. La regla de potasio. Cae de cajón que un paciente con hiperpotasemia no le puedes poner potasio. Bien, pues desde que hemos puesto la regla en el hospital, 4 meses ha saltado 28 veces. Es decir, 28 pacientes se les iba a poner potasio cuando tenían un potasio alto en la analítica. Bueno, son 28 menos. Podemos hacer reglas de seguridad, que hablarán luego, Violeta hablará de ello. Podemos hacer pruebas complementarias, que hablará Paco. Podemos hacer reglas de buzones. Nosotros, por ejemplo, en este hospital, cuando alguien hace un diagnóstico de una EDO, una meningitis, cualquier tipo de enfermedad de declaración obligatoria, tú solo con poner el diagnóstico automáticamente le llega un mensaje a medicina preventiva. Y ellos son los que se encargan de llamar y mirar a ver que ese paciente, oye, ¿qué pasó? ¿Tiene, no la tiene? Y no se pierden casos. Eso está puesto prácticamente desde hace un año, que les llegan todo esto. Y puedes crear infinidad de reglas, porque como tienes datos que analizar, puedes crear reglas para que el sistema te ayude. De muchos tipos, tenemos muchas. Sería muy largo ponerme a ello. Y luego puedes hacer cosas como esta, que esto es una auténtica gozada. Esto lo tenemos en real, aquí. Yo ahora mismo cojo una lista de pacientes. No sé si veis esta lista de la izquierda, que pone ahí hemoglobina, al menos una hemoglobina menor de 12 en los últimos 546 días. Pacientes diabéticos. Puedo ir buscando. Ahora mismo, en este hospital, cualquier profesional puede coger y decir, quiero saber todos mis pacientes que tienen un Crohn, que tengo tratado con esta patología y que tienen el tratamiento con este tratamiento, y quiero que me hagas un listado con ellos. Inmediatamente te da el listado para que puedas hacer una actuación sobre ellas. Imagínate que sale un tratamiento nuevo, hay un cambio en las pautas, puedes saber inmediatamente por cualquier cosa que documentes, de formularios, de signos vitales, de resultados analíticos, de diagnósticos. Cualquier cosa que metas, podemos hacer, el profesional, él mismamente, sin que nadie se lo dé, se puede hacer sus listados de sus pacientes para saber qué pacientes son y actuar de forma poblacional. Y luego tenemos, ya termino, y luego tenemos también, esto nos permite hacer seguimiento en tiempo real. Esto es una cosa que pusimos en funcionamiento hoy. Es muy reciente. Y esto lo saqué, antes me ausenté un ratito y fui un momentito a sacar este pantallazo, solamente para que veamos. A tiempo real, por ejemplo, hoy, esto fue a las 11 cuando lo hice, en urgencias había, el tiempo que llevan los pacientes en media eran 1 hora y 38 minutos. Unos cuantos, aquí veis la ocupación de cada una de las zonas. El número de pacientes que tengo pendientes de hacer un electrocardiograma, de hacer una placa, sé en tiempo real cómo está funcionando el hospital, cómo están funcionando las cosas. Y todo esto gracias a hacer las cosas de forma estructurada. Pues nada más que decir. No sé si hay más desventajas que la del tiempo, que yo creo que se soluciona. Muchas gracias.